Bienvenidos a un nuevo estudio. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 12 del 1 al 8. Qué bonito se siente cuando Dios está pendiente de tus dudas y eso que puede entristecer tu corazón. Yo andaba peleando con ideas que escuchaba y pensaba, pero para mí eso está mal. Y me enojaba y luego me sentía triste porque no entendía. Yo descanso y explicación mediante la palabra de Dios, lo cual me anima y me llena de gozo. Hay mucha ley y normas en nuestro corazón que a veces no distinguimos la ley de Dios con nuestras propias leyes humanas que terminan sumando peso. Así que hoy día vamos a meditar en eso, en la libertad en Cristo que nos lleva a obedecer su ley. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias porque no nos dejas, no te apartas de nosotros. Gracias porque a pesar de que no lo merezcamos, Señor, tú sigues obrando, tú sigues hablando, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando, que tú toques sus vidas, que hablan de sus corazones, que transformes, que restaures, Padre. Te pido que nos muestres lo que es andar en la libertad en ti, Padre, y no en libertinaje. En el nombre tuyo oro, amén. Comenzamos leyendo el versículo 1 y 2 que dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Dios nos da una sensación de libertad, pero hay que tener cuidado con esa libertad. Justo leía un versículo de Proverbios, en Proverbios 25, el versículo 14, que dice: Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Nos volvemos peligrosos si andamos así, porque nos mostramos de una forma, pero nuestro corazón está en otra. Debemos pedir al Señor que analice nuestro corazón, que nos exponga si estamos andando así. Debemos preguntarnos el por qué hacemos las cosas. La libertad en Cristo no es vivir en pecado, es buscar agradarle en las cosas que hacemos. Y también andaba leyendo Salmos y también me impacté cuando leí el versículo 45 y 48 del capítulo 119 que dice: Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad y los mandamientos están unidos. Dice: Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Somos libres en la obediencia del Señor. Me encantaron esos versículos, porque Él nos libera de la esclavitud del pecado. Eso es libertad. La obediencia y la búsqueda de sabiduría nos da libertad. No es la sabiduría del mundo, porque ésta se quiebra. Es la de Dios, porque ésta no cambia. Solo así uno encuentra la verdad. El Espíritu Santo nos hace libres. Nos capacita para obedecer a Dios, porque por nuestra carne no podemos. Así que aquí vemos a los discípulos caminando con quien tiene la sabiduría que da libertad. Pueden infringir las normas humanas porque no están pecando, pero no están pecando. Viven en una libertad que les quita el temor al hombre, a lo que los demás puedan decir. Les permite comer tranquilos porque saben que tienen permitido hacerlo. No están fuera de la obediencia de Dios. Los mandamientos, las leyes que nos da el Señor son para provecho. Y muchas veces nosotros nos ponemos normas que no son para provecho, incluso en que el Señor obre. Es claro que lo que hicieron no estaba contra la ley. El día en el que lo hicieron, estas personas vieron como malo porque lo hicieron en el día de descanso, pero porque los rabís tenían muchos rituales y se llenaban de supersticiones, tenían su lista de cosas, el qué hacer, el qué no hacer, y esto estaba en la lista de cosas que no deberían hacer. Pero Jesús les llamó a analizar esa idea que tenían, esos rituales, el por qué tienen estos pensamientos ahí. Esto sigue pasando con la persona que te encuentres. Él va a tener una lista de cosas que no quiere ver en otros. Por ejemplo, me he encontrado con comentarios que me dicen que ¿por qué uso maquillaje? Y otros del ¿por qué no uso maquillaje? Que use vestido, otros que no lo haga. Igual, que un hombre se arregle. No, mejor que no se arregle. Nos vamos a encontrar diferentes comentarios. Unos que saludes con una sonrisa, otros que ¿por qué saludas con una sonrisa? Te pueden pedir que seas serio, otros que seas más amable y alegre cuando estés hablando. No sé qué lista tengas en tu cabeza y qué listas tengan otras personas en su cabeza, pero sé que siempre va a haber algo por lo cual pueda ser tachado. Y solo en Cristo podemos hallar este descanso de todos esos pesos que nosotros mismos nos podemos poner y otras personas pueden poner en nosotros. Estos versículos, aclaro, no deben ser usados como una excusa para pecar, diciendo que solo se vive de gracia y que no tiene sentido seguir normas dadas por Dios, lo cual es erróneo. Los mandamientos del Señor son para nuestro provecho, es para nuestro bien. Y Jesús nunca violó el mandato de observar el día de reposo. El día de reposo es hermoso. Él rompió lo que agregaron los legalistas, rompió lo que añadió el mismo hombre. Además vemos cómo los fariseos estaban pendientes de lo malo y yo me pongo a pensar, ¿será que yo estoy así cuando veo a alguien? Siempre
buscándole lo malo, lo que para mí rompe mis estándares, veo cosas que no me gustan y les señalo, no me pregunto antes si es que en realidad estoy viendo algo que no le agrada a Dios o son los pesos que yo mismo pongo en los demás. Continuamos leyendo el versículo 3 al 8 que dice: Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Para Dios siempre va a ser importante cubrir las necesidades humanas, alimentar, cuidar a alguien, ayudar, suplir, antes que cumplir nuestros propios rituales. A mí me gusta tener rutinas y puedo llegar a sentirme culpable si algo no lo hice. Y muchas veces Dios pone en nuestra vida situaciones que nos sacan de nuestros planes, nos hacen cambiar esa rutina quizás para ayudar a alguien más. Alguien te llamó pidiendo oración, viste a alguien que necesitaba comer, porque las necesidades humanas son más importantes para el Señor que nuestros ritos y rituales. Dios tomó los panes porque necesitaba comer. Y esto me hizo pensar en cómo yo a veces estoy haciendo cosas, según yo, para el Señor, ¿no? O sea, orando o quizás haciendo los devocionales y mi mami me pide ayuda por algo y yo me enojo porque estoy haciendo lo importante. Pero ¿y la otra persona que necesitaba ayuda? ¿Por qué nuestro corazón? ¿Por qué mi corazón no responde en ayuda? Porque estoy tan centrada en el yo. No es que te estén quitando tiempo, estás usando bien tu tiempo. Deja de pensar, me digo esto a mí también, en las cosas que no hiciste porque algo pasó, alguien te necesitó, y empieza a ver y agradecer cómo Dios te usó para cubrir las necesidades de otros. Dios me ministra mientras hablo. Yo estoy así. Bueno, me encanta cómo Jesús responde. No es que él ignoraba la ley, me encanta cómo responde y les muestra por qué ellos están mal. No fue como un ay, ya no cumplí la ley, sino mira, yo tengo la razón por esto, porque el Señor es sabio y el Señor responde. Él tiene sus razones del por qué hace las cosas. Él identifica lo malo, identifica lo bueno porque sabe, porque Él es bueno y puede defender lo que hace. Así igual deberíamos nosotros hacer, entender lo que hacemos, el por qué lo hacemos, no caminar en ignorancia. Debemos aprender a responder como Jesús. Jesús mostró cómo ellos estaban perdiendo gran parte de las escrituras, de la historia. Y me gusta mucho también, mucho más, lo que dice aquí en el último mensaje. Misericordia quiero y no sacrificio. Y qué bello, debemos abrazar eso, porque nos podemos llenar de cargas y de cosas diciendo que sí, vamos a agradar al Señor, pero en realidad va a ser imposible que con nuestros actos agrademos al Señor. Tenemos maldad en nosotros, tenemos que entender eso. No es suficiente con todas las cosas que hagamos, ni siquiera somos capaces de cumplir la ley del Señor. ¿Por qué seguimos poniéndonos pesos que no son de provecho? Y jamás será suficiente. Y no te digo que vivas en pecado, sino que entiendas el sacrificio de Cristo como tu razón de intentar agradar al Señor y buscar abrazar sus mandamientos, como en el Salmo. Cristo cubrió todo eso. Esa es la misericordia que necesitamos. Él nos perdonó y nos dio vida mediante su resurrección. Ya no tenemos por qué andar mostrándonos de cierta forma porque Dios nos ve diferente. Con Cristo Dios nos ve diferente. Ya no debemos maquillar nuestra alma con diferentes actos para que nos vean santos, porque Cristo nos santifica. Y en respuesta, mediante el Espíritu Santo, buscamos esa santidad. Abrazamos los mandamientos del Señor y dejamos que Él nos transforme. Jesús aquí nos hace cuestionarnos la confianza que tenemos en lo que hacemos frente a la confianza que tenemos en la misericordia de Dios. Personalmente yo caigo mucho en esto. ¿En qué hice hoy? ¿En qué no hice? Dios hoy no me quiere más que ayer, porque ayer me sentí más buena. Mi confianza está puesta en mis actos y debe cambiar eso. Debe estar puesta mi confianza en la misericordia de Cristo. La mejor ley que podemos cumplir es la ley perfecta en Cristo. Él vino a perfeccionar la ley. Como dice este versículo, Él es Señor del día de reposo. Él es Dios. Para ellos antes el templo era importante en el día de reposo, pero Él es Dios. Él es el más grande templo. Y así terminamos el devocional de hoy con una oración. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Gracias, Dios, porque a pesar de todos los pesos que nos ponemos, a pesar de que hay muchos estándares que quizás quisiéramos cumplir para agradar a los demás, tú mediante Cristo, mediante ese sacrificio, Señor, nos cubriste.
y nos permites, Padre, acercarnos a ti. Gracias por tu gran amor, por cómo nos ves, por cómo nos limpias. Gracias porque no tenemos que vivir para nuestros esfuerzos que a veces terminan siendo vanos, Dios, porque jamás vamos a alcanzar la perfección que hay en ti. Gracias por Cristo, ayúdanos a vivir para ti, Padre. En el nombre tuyo oro, amén.